Radio. 101.5 FM. Vamos a escucharnos. Bansi, un banco entre personas, presenta Así las cosas, Jalisco. Las cosas claras. Sin deslumbrar. Una conversación informada entre amigos. Crítica sin rodeos. Así las cosas. Jalisco, con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Así las cosas. En 3 patadas. El regreso a clases es hoy por hoy el reto más importante para el gobierno federal y los gobiernos estatales. De todos los daños asociados a la pandemia, ninguno tan difícil de medir, pero seguramente ninguno con tanto costo asociado, como la ausencia de los niños en las escuelas. Las estrategias de educación a distancia, planteadas como alternativas, la televisión pública y las clases en línea, fueron un sustituto emergente para no detener de golpe el proceso educativo. Fue literalmente una política basada en de lo perdido lo que aparezca. No había de otra. Lo que no se ha podido hacer es que alguien diga con certeza cuánto se perdió y cuánto aparecerá. Lo único que sabemos a ciencia cierta es que no hubo evaluaciones de fin de curso porque no había condiciones para hacerlo. Que muchos niños y adolescentes perdieron contacto con las escuelas por falta de conectividad. En estados como Tabasco y Hidalgo, esto sucedió con 1 de cada 4 alumnos. Y de acuerdo con datos de la encuesta de impacto COVID-19, 5 millones, casi 10% del total de niños y jóvenes entre 5 y 29 años no se reinscribieron al nuevo ciclo escolar. Si algo podemos estar seguros es que la pandemia no solo abrió más la brecha económica, hoy tenemos entre 9 y 10 millones más de pobres en el país de acuerdo con Coneval, sino que era el principal mecanismo de igualación social, la educación, se convirtió en un nuevo factor de desigualdad. Cada maestro sabe más o menos qué pasó con su grupo, quiénes se adelantaron y quiénes se quedaron rezagados, cuántos pudieron seguir las clases en línea y cuántos por limitaciones tecnológicas, familiares o personales no avanzaron en sus capacidades o de plano retrocedieron. Lo que nadie sabe es cuál es el tamaño del rezago acumulado a nivel nacional. La única forma de conocer el verdadero impacto de la pandemia en la educación, cuáles han sido sus costos económicos y sus efectos sociales, es regresando ya a las aulas. Hoy más que nunca se requiere entender que el proceso educativo desde las localidades es lo que cuenta, con las condiciones propias de cada estado y cada municipio. No se puede tratar igual a las grandes urbes y a las comunidades rurales. Cueste lo que cueste, va porque va, diría el presidente, la prioridad debe ser reabrir las aulas y evaluar a partir de ello para generar políticas públicas región por región y escuela por escuela. Así las cosas. Jalisco. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Así las cosas, Jalisco, por supuesto en W, estamos en el 101.5 de FM, es jueves, ya huele fin de semana, Alejandro Sierra está finísimo el día de hoy. Amanecí fino, mi querido Diego. Es difícil, pero sí. Amanecí fino. Pero amanecí sospechosista. Al ratito vas a ver. No me digas, andas sospechosista. Sí, dije, hace mucho que no estoy sospechosista, entonces ando en ese mood, mi querido Augusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días, Diego. Buenos días a todas, buenos días a todos. Gran editorial de Diego, ¿no? Sí, cómo no. Es una de las secuelas más importantes, y que van a ser más duradera en el tiempo. Esto que está sucediendo con la educación. Por lo pronto, no solo porque los niños no van a la escuela, sino porque ni siquiera nos hemos puesto a pensar qué ha sucedido, sí. ¿Por qué ha sucedido? ¿Cuáles son lo que en educación tendríamos que estar midiendo? Nos hemos concretado a decir quién trae las llaves para abrir las escuelas y quién las trae para cerrarlas, punto. ¿Qué ha sucedido con 80,000 profesores y profesoras en Jalisco? Que qué bueno, sí. No perdieron su empleo. Eso es magnífico, pero no se puede aprovechar esa fuerza de alguna manera sin propiciar movilidad, sin que haya contactos. No, y hubo maestros que se la rifaron aprendiendo a dar clases por internet. Sí, virtual, terrible. Esto en las zonas urbanas que había conectividad con mucho costo para las familias, o el sobrecosto para las familias de controlar la educación fue altísimo, pero en las zonas rurales, ¿qué? ¿Quién sabe qué pasó? ¿Dónde están? ¿Qué del mal manejo de la pandemia, ¿no? Porque no podemos dudar que la pandemia se manejó mal. Eso no podemos dudarlo. No nos dejan ni siquiera dudarlo. No puedo dudar yo. Fíjate nomás. Sí puede. Sí puede. Dudar es bueno, Alejandro. De poder, puedes. A ver, el lado de la salud,
¿no? En términos del manejo hospitalario, las primeras reacciones que tuvieron tanto el presidente como Gatell diciendo esto es una gripita. Un pilar del mal manejo. Segundo, mal manejo. Las empresas y el no apoyo a las empresas, sobre todo a las micro y a las pequeñas que tronaron como ejotes, muchas de ellas, lástima, ¿no? Y tercero, esto de la educación. ¿Cuál de los tres consideran ustedes que es peor de todos? ¿La educación? Es que los tres se cuecen durísimo. No, los tres están, o sea, Es muy difícil. Es muy difícil decir porque cada quien sufrió una parte distinta. Aquí, como lo que lo sufrieron fueron los niños y lo que sufrieron fue un rezago Y en los sus papás capacidades, también. esto se va a ver A en una futuro. generación completa, ¿no? Sí. Ahora, no tendría por qué ser necesariamente malo. Pensemos, un ejemplo burdo si quieren, la Segunda Guerra Mundial, pensemos en Inglaterra. Esa fue crisis. No solo se cerraron las cosas, se destruyeron las escuelas. Oye. Se destruyeron las ciudades, no quedó la economía. Pero había un líder. Y aún así, si podemos medir las secuelas de la gente que se estaba formando en los años 40 o que incluso nació en el borde de los 30, hubo una gran producción de conocimiento, hubo una cultura muy potente. No sé qué hicieron, pero no tendríamos que tirar a la tragedia, porque además las escuelas son un fenómeno muy reciente pero en la tenías civilización. un Churchill al frente, ¿no? A ver, Tenías un que luego líder corrieron poderoso, porque no o sea, supo acá. qué hacer, ¿no? Pues, Terminó la como- guerra y luego lo volvieron a llevar y ya fue su momento de gloria. Sin duda. Pero Churchill pero- hizo muchas cosas terriblemente criticadas porque Pero, a ver. no hay manera de El salir as- bien el- librado, hombre. el asunto Ni Churchill, es- así te lo pongo. Teniendo a Churchill sales bien librado. Por supuesto, hombre. los especialistas en educación nos podrán decir. El asunto es que me parece que el cierre de las escuelas no necesariamente tendría que ser un bache insalvable para una generación. A ver, pero- Porque tenemos a los profesores que conocen a sus comunidades, que conocen a sus alumnos y que pensando pudieron haber propuesto soluciones para ver qué sin sucedía. duda, pero Y también las hay- escuelas pequeñas de localidades, digamos, alejadas de la ciudad, creo que pudieron haber abierto. O sea, eso de haber tomado decisiones así a rajatabla y no comunidad por comunidad, región por región, escuela por escuela, que yo creo que es lo que hay que hacer. Ya, Porque de cada acuerdo. una tiene una realidad Eso es. completamente distinta. Bueno, pero tú sí piensas. No. Te o sea, vamos a yo contratar creo ahí. que el problema es que tienes el sistema educativo completo. Es un desastre. complejo. Y es un desastre. A ver, Churchill no tenía el acento, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo no? Platica. Los sindicatos Platica. ingleses, maestro, no. Pues, Platica, esos, hombre. esos son de veras y no. Bueno, vamos a la pregunta primero. Es ahí donde Sí, amanecí suelta. sospechosista. Un poco, A ver, a ver eche si la te pregunta. parece bien. No, Sospecha que algo Va. quedará. A ver, oye Alejandro, pero Venga. antes de la pregunta, un agradecimiento al chef sí, José Vázquez. Mandó José galletas. mandó unas galletas por el cumpleaños, muchísimas gracias. Muchas Aquí gracias, las estamos muchas gracias. compartiendo y nos sirvieron para prepararnos para el día completo. Muchas gracias, chef. Digo, no más para que usted se entere, Chacón cumplió 60 años y ha decidido festejar todos los días de que los 90. Entonces, bueno, todos los días cumpleaños de Chacón. Está bien. Va la pregunta. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el regreso, como bien lo dice en tu editorial, de clases va porque va en agosto, ¿cierto? Mi sospechosismo es preguntarle al público si cree, como yo más o menos, si lo que sucede es que le urge presentar sus libros de texto. No, hombre, va a estar encantado, pero yo sí creo que la prioridad nacional Oye. debe ser ahorita. Pero está la chamba de su mujer ahí atrás, de los libros, hay mucho de sí. amorcito ahí. Amorcito corazón. Hay ideología, puede que aparezca él ya como el clan Tlatoani De la cuarta de transformación. la cuarta transformación, ya lo veremos. Está- Sorpresas, sus redes sociales. A mí lo que más me interesa el regreso a clase es ver los libros de texto. Es un morbo sensacional. Pero, yo me sumo. Conociendo al presidente, ya le urge ahí su corazoncito, ¿no? Total, el caso es que usted respóndanos y se une al club de Alejandro al 331-916-7871 y a través de Twitter, @wradio_GDL. Sospeche que algo quedará. Vámonos a las 3x3. 3x3. Toño Neri, 200 casas afectadas en Tlajomulco. Platícanos, muy buenos días. Así es, ¿qué tal, Diego, Alejandra? Gusto, las fuertes lluvias han dejado daños en por lo menos 250 casas en el municipio de Tlajomulco, especialmente en colonias de la zona Valles. Por lo tanto, el ayuntamiento declaró el estado de emergencia.
En el censo preliminar por la Dirección de Bomberos y Protección Civil de esa localidad, contabilizaron 200 viviendas inundadas en el fraccionamiento Villas de la Hacienda. Además, también 6 más en Jardines del Edén, 12 más en la Cofradía y otras más en San Agustín, La Lagunita, el fraccionamiento Villa California, Geovilla, La Arbolada y Santa Fe. El director de los tragahumos municipales, Luis Rodrigo Arellano Estrada, dijo que se le va a pedir el apoyo al gobierno del estado y que también se va a buscar cómo se le puede dar pues bienes, como en este caso el homenaje que perdieron las personas, ya que la tormenta del pasado miércoles registró 85 milímetros de agua por metro cuadrado y mantiene al 100% de su capacidad la presa del Guayabo. Aún el día de hoy continúan los trabajos de saneamiento en todas estas casas y podría subir este número, Diego. Muchísimas gracias, Toño Neri. Tristemente no podemos decir que sea una sorpresa, que sea un accidente. Esos valles que fueron urbanizados sin haberles puesto la gran infraestructura que necesitaban previamente, es responsabilidad con nombre y apellido de alcaldes previos de Tlajomulco que fueron dando permisos para construir vivienda masiva. ¿Desde cuándo? Pues empieza más o menos, hace ya muy masivamente en los 2000, pero desde el final de los 90 ya empezaban a desarrollar. Sí, ¿no? tremendo. Fue terriblemente irresponsable la manera de desarrollar Tlajomulco. Sí, ahí están las consecuencias. La naturaleza se va a detener. Las fotografías, y no estamos hablando de inundaciones como pequeñas. Normalmente nos imaginamos en la ciudad, de 30 a 40 centímetros. Estas son cosas altas, son inundaciones de a de veras, para perjudicar patrimonio, para arruinar la vida de personas. Sí, sobre todo eso, ¿no? Sobre todo eso, que el patrimonio que les ha costado mucho trabajo, sea como sea a través del Infonavit, sea como sea, ahí va en minutos. Claro, porque es lo único que nadie debe tener ese riesgo. Cuando tú compras una casa con tanto trabajo, lo mínimo que esperas es que no corra riesgo tu patrimonio por irresponsabilidad de quienes autorizaron construir sin la infraestructura suficiente. Sí, tremendo. Sí, porque no son, es que llovió mucho, no. Y sin servicios, ¿no? De la falta de servicios. De una gran cantidad de naturaleza. La culpa no es del agua que siempre ahí ha caído igual. Lo que sí está claro es que no es atípico. No es atípico, no es que, es que no pensábamos que fuera a llover, ¿cómo? No. Sí, nos agarró de sorpresa ver que pagar impuestos, me dijo un día alguien, ¿cómo? No. ¿Llovió? Bueno, Dalia Rojas, dueños de los talleres, se inconforman con el mecanismo de verificación vehicular. Platícanos qué está pasando. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Alex, Augusto, Diego. Bueno, pues el grupo de talleres acreditados del estado de Jalisco está inconforme con este nuevo modelo de verificación vehicular que sabemos pues será obligatorio a partir del 1 de agosto. Ellos señalan que tiene fines recaudatorios y justo por ello pues ayer sus integrantes llevaron a cabo una rueda de prensa en la que, bueno, Diego, de entrada pues cuestionaron que a más de 3 años se ponga en operación este programa, que sea justo después de las elecciones cuando se establezca que es obligatorio para todos los vehículos de la entidad. También para ellos pues existen otras formas de disminuir la contaminación del aire. Señalan que este programa pues parece tener todos los fines menos este. Señalan que se pueden realizar acciones como eliminar topes, sincronizar los semáforos y pues también, Diego, otro aspecto que comentan es que la afinación obligatoria finalmente lo que hará es afectar el bolsillo de los ciudadanos, ya que pues se prevé que al menos la mitad del parque vehicular del estado, bueno, pues no pueda acreditar esta verificación y tengan que llevarse a cabo pues inversiones ya sea para poder solventar esta afinación o incluso pues cambiar sus unidades. Esa información que les tengo, Diego. Muchas gracias, Dalia. No vamos a hablar mal de los talleres, pero la corrupción que había en el tráfico de hologramas era espantoso. Es decir, bueno, pero o sea, porque te cobraban, te daban el holograma por afinar, y es muy distinto afinar que verificar, ¿no? Por eso, pero a ver, nos quejamos mucho de la Cuarta T que llegó a destruir todo, porque ellos tienen la razón. Ahí tienes una plataforma que le facilita a las personas el que no tenga que perder tanto tiempo, independientemente de que el secretario diga que es por si te va a hacer un desastre eso, ¿sí? Y que te permita en el taller cercano o en la agencia cercana encontrar una forma de verificar para que sí lo haga la gente. ¿Sí? Entonces, los vas a llevar a un lugar
¿no? Donde a lo mejor a la primera cola se va a acabar la logística. ¿Por qué no poner y establecer las reglas claras? ¿Por qué no darles a los talleres nuevas reglas? Es que las reglas estaban clarísimas desde entonces. Y, a ver, el problema es que, uno, no es lo mismo al final que verificar. Si tú te pegan un holograma, o sea, tú tienes que comprobar que tu auto no contamina. Y la otra, si a eso le sumas la corrupción que se estaba dando, pues sí, pero... Ese es el gran reto, hacerlo sin corrupción. Eso. No, pero también, o sea, abriéndolo a nuevas partes. O sea, ¿por qué no darles la oportunidad? Y si no, pues los clausuras. Tenemos en el área metropolitana de Guadalajara uno de los aires con más mala calidad en el continente. Me parece que quedarse cruzados de brazos, no estoy en contra demos de de eso. oportunidad. Vamos no a ver, estoy en contra a la de eso. primer cola lo lo que estoy en contra. Pero se están mezclando los argumentos, Alejandro. Necesitamos disminuir la contaminación. ¿Por qué en Europa van a cancelar en 5 años los motores de combustión interna? También que lo cancelen. No, yo no soy quien para decir a los europeos que no lo cancelen. No, y aquí. Pero nada más hay que reflexionar. Hay que reflexionar qué podemos hacer. Por una parte, estoy de acuerdo contigo. Muchos. Por lo menos son 4 millones de automóviles. Por eso, son 4 millones de automóviles. O sea, para empezar ahí, darles la oportunidad de tenerlo más cerca y también piensa un poco en la economía. O sea, no está el horno para hoyos ahorita en términos de pandemia. Una cosa con la otra se podrían arreglar. Nunca es un buen momento para hacer un programa así. Yo por eso festejo, y en esta ocasión festejo al gobierno del Estado que esté jugando su capital político para una acción que es claramente antipopular. Es buena. Es antipopular, es buena. Lo hagas. Pero encuentra otras salidas. Bueno, lo que pasa es que justamente el diagnóstico que tienes es que las otras salidas no estaban funcionando. Vamos a ver si les funciona esa. Ojalá que sí, porque nos va a costar a todos. A todos. Y ese es un daño que se prolonga en el tiempo. Ahorita que hablábamos de qué nos hará más, será más perjudicial. Pero bueno, hay buenas noticias en cultura. Por fin mueve la colita el sector cultural. Víctor Ramírez, platícanos. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenos días, Alex. Y a nuestros radioescuchas, pues finalmente el gobernador ayer salió para hablar sobre el tema de la cultura en Jalisco y a este sector que durante la pandemia se reasignaron 200 millones de pesos de su presupuesto para atender el tema de salud debido a que no se pudieron realizar eventos a lo largo de todo el 2020 y en lo que va de este 2021, pues se les recortó el presupuesto, por así decirlo, porque en caso de que se le hubiera dejado, el gobierno del Estado tendría un subejercicio en cultura porque no tuvo esos recursos aplicados en los programas que se deberían demandar, por lo que el gobernador se comprometió a que en el 2022 el presupuesto para esta dependencia será de por lo menos 720 millones de pesos, que es la cifra histórica alcanzada y que para esto... Lo perdimos, sí, perdón. Pero bueno, lo que nos estaba platicando Víctor Ramírez es justamente que se anuncia ya desde la Secretaría de Cultura la reactivación del sector cultural. Uno de los proyectos que se anuncia es el Museo Barranca para el año 2023, ¿no? Me parece. Y dinero para la reactivación. A ver, Víctor, estabas platicando, ¿qué más hay de novedad? Y bueno, les comentaba que estos recursos también se pretende incluir a los municipios, a los 125 o los que deseen participar en el tema de la cultura, porque el mismo gobernador reconoció que no todos los municipios les interesa llevar este tema a sus comunidades o no tienen los recursos o no, ahora sí que no tienen la cultura de llevar la cultura a las calles. Y bueno, se va a impulsar también la reapertura de todos los museos, las casas de cultura, ya que de alguna manera esto será el motivo o el lanzamiento de de la comunidad cultural y artística de Jalisco, que bien lo comentó la secretaria Lourdes González. Muchos de ellos tuvieron que buscar otras alternativas para conseguir recursos y eso pues ya les abrió otro panorama, y aunque tuvieron apoyos o ya se están utilizando nuevos esquemas, siguen en este esquema híbrido de cultura y otros recursos, Diego. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, como decíamos, creo que es una gran noticia que regrese el presupuesto a cultura. Por supuesto que siempre nos gustaría que fuera más, ¿no? Sí. Pero bueno, la reactivación del sector cultural, no solo en términos económicos de una comunidad, sino de esa otra parte que necesita toda comunidad, que es
el esparcimiento, el conocimiento, el acercamiento a nuevas formas de entender el mundo. Sí, y que sea, además, por supuesto, el Museo de la Barranca es muy visible, pero todo eso que la cultura promovida desde el gobierno es muy importante. Los grupos que van por todo el estado, por cada municipio, de teatro, de música, talleres, eso es lo que hay que reactivar, por identidad, por un efecto educativo, por supuesto. Eso es lo que hay que poner otra vez en circulación, por supuesto, considerando todas las medidas de salud. ¿Cómo va el Museo Barranca? Va muy avanzado, ¿no? No, mira, todos esos, en la construcción hay dos factores. El primero es el billete. ¿Sí? Pero, y segundo es la ejecución. Pero sí, ya hay flujo, ¿no? Y están esperando que para el año 2023 esté terminado. Es un museo, la verdad es que el diseño es muy bonito. De Herzog. Herzog de Meuron, o de Meuron. Son los arquitectos suizos y es visto el lugar desde arriba, es precioso. Es un árbol, ¿no? Sí, y es la oportunidad para no solo pensar en el museo, sino todo el entorno del museo, Claro. que tendría que cambiar para la gente que vive en esa zona, generalmente olvidada para los servicios públicos, tendría que irradiar, porque además el museo, si vemos el principio de la calzada de Independencia desde la Barranca, ahí comienza un circuito que ya es cultural. Desde estadios de fútbol y plaza de toros hasta el tianguis cultural final junto con el Museo de Paleontología, creo que es una calle privilegiada. Por supuesto, el San Juan de Dios y todo lo que sucede, y gran arquitectura de Art Deco que hay. ¿Y por qué no rememorar el teatro de Anda, Tito Mena? No me hagas llorar. Pero por lo pronto que el museo irradie beneficios para las comunidades en las que está inserto. Exacto. Sí. Bueno, vámonos a la de 10. Ya está lista Pati Sánchez, porque el COVID sigue al alza. La nota siempre está en la de 10. Pati, ¿cómo estamos en materia de COVID? Platícanos. Pues aumentando los casos, Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días Alejandro, Augusto. A 4 semanas de que inició la tercera ola de contagios COVID-19, las curvas del contagio de 7 estados de México ya rebasaron el pico presentado durante la primera y la segunda ola, y otros 3 estados se encuentran cerca de alcanzarlos. ¿Cuáles son estos 7 estados? Es Baja California Sur, Sinaloa, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ahí los contagios de las últimas semanas ya rebasaron los picos presentados en el resto e inicio de la pandemia. En el caso de otros estados como Tamaulipas, Nayarit y Guerrero, si bien no superan aún todavía la cantidad de contagios de las 2 primeras olas del virus, sus casos se suman cada 24 horas y están cerca de alcanzar por lo menos la cantidad de contagios de una de las primeras olas, de acuerdo con datos del tablero de COVID del CONACYT. Aquí en Jalisco la situación es similar, porque ayer se registró la cifra más alta de casos confirmados que se tenían desde febrero. Fíjense que se reportaron ayer 813 personas infectadas de COVID-19 aquí en Jalisco, número que no se presentaba al menos desde el pasado 13 de febrero, cuando se llegaban a registrar 807 contagios, y al día, más o menos para tener la perspectiva, ahora que estábamos ya un poco con los casos abajo, pues se registraban al día menos de 100 y ayer fueron 813. Con estos datos, Jalisco acumula 259,579 casos desde marzo. También hubo 13 decesos, con esto suman 12,694. Comentarte también, Diego, el caso de lo que sucede en Chiapas, porque allá el arranque de la vacunación pues no tuvo el éxito esperado. Llegaron 300,000 vacunas, pero la participación prácticamente fue nula. La gente allá pues no se quiere vacunar. De hecho, los módulos habilitados en 27 municipios de Chiapas pues lucieron solos, no tienen la afluencia que se esperaba. Los puntos de vacunación de algunos sitios de Tuxtla, de la capital y de algunos otros municipios, pues vemos incluso en fotografías, hizo viral, no sé si recuerdan en Twitter, por ahí una fotografía que circuló de una cancha, de una explanada, donde están las sillas de espera, las mesas para la aplicación del biológico en los módulos, y está prácticamente solamente una persona sentada. Hay cierto desprecio, por así decirlo, por las vacunas, y también incluso ya quienes las aplican pues han estado saliendo a las calles haciendo una especie de brigada, invitando a la gente a que se aplique el biológico, esto a pesar del llamado del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, y del llamado que hacen las autoridades federales y estatales en salud. Es la información, Diego. Muchísimas gracias, Pati, un abrazo. A ver, el tema de las olas, lo hemos visto en todos los países del mundo. Lo único que está claro es que
la epidemia no ha terminado y que solo hay 2 factores de protección, la vacunación y el uso de cubrebocas. Sí. Sí. Y seguir las medidas sanitarias en general, el uso de cubrebocas, no asistir a reuniones masivas en lugares cerrados, de mantener la higiene y la sana distancia. En Japón entró en emergencia porque detectaron 2,000 casos. Japón, el país entero, entró en emergencia. Bueno, aquí tenemos 12,000. Australia entró en emergencia cuando detectaron un caso y se contagiaron 15, ¿no? No, bueno. Es un tema diferente y los ha tenido guardados ahí durante mucho tiempo. Sí. Pero a ver, ¿qué tanto afecta aquí el tema por ejemplo, hablando del caso de Chiapas, ¿no? De que la gente le haya tomado cierta aversión a la vacuna por cuestiones de usos y costumbres o... Sí, porque no puedes decir que ahí sea el efecto de las redes sociales, ¿no? Pues, ¿no? Es decir, no es el estado con más conectividad, no son los jóvenes los que se quieren vacunar, los viejos no. Los de 40, es un fenómeno distinto que habría que estudiar, porque ahí está pasando algo. Sí. Hay algún agente externo o interno que está convencido y está convenciendo a las comunidades de que no se vacunen. Uh-huh. Y recordemos que el presidente cada vez insiste en que no es obligatorio. Aquí no se obliga a nadie. Tiene que llegar a un punto en el que la gente se dé cuenta que su posición hacia la vacuna no es personal, tiene un efecto en la comunidad. Y si hablamos de el Tren Maya, pues valiente promoción turística se puede hacer. Vengan a recorrer una zona en donde la gente no se vacunó. ¿Quién de qué país lo va a hacer? Necesitamos hacer un esfuerzo de comunicación muy intenso con todas esas comunidades en el sur y en el norte del país, porque no es exclusivo de Chiapas, allá es más masivo y más visible, pero está sucediendo por todas partes. Sí, gente que no se quiere vacunar. Necesitamos una campaña muy tenemos un promedio de 80% en las zonas urbanas, que 80-82 es bastante bueno, ¿no? Incluso arriba del promedio de Estados Unidos. Sin embargo, estamos viendo fenómenos como el de Chiapas que parecen tener otra explicación, que por lo menos hay que buscarla. Exacto, ¿no? Porque, bueno, hay personas acá, por ejemplo, amigos de nosotros, ¿no? Que de alguna otra forma te argumentan el por qué no vacunarse. A veces es muy difícil de entenderlos, la gran mayoría de los casos de ellos, pero tienen como fundamentos religiosos o tienen como fundamentos sospechosistas o antivacunas, ¿no? Pero... Sí, el complot. Pero del otro lado, aquí en Chiapas, pues suena muy extraño lo que está pasando ahí. Bueno, vamos a ir a un corte, vamos a regresar en un momento más para platicar con Miguel Zigala, él es politólogo internacionalista de la Universidad de Guadalajara, para hablar qué está pasando en Cuba. Y hoy es jueves de Cácaro con Paco González, no le cambien, regresamos. Vamos a escucharnos. Lo de hoy es comunicarse por WhatsApp. Envía un mensaje de texto o de voz al 3319-167871 y sé parte de la conversación informada entre amigos. Recuerda, mensaje al 3319-167871. Así las cosas, Jalisco. Con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Regresamos y ¿qué creen? El teléfono del señor Sierra amaneció más enojado que él. Ya para qué me mandaron un mensaje. Dice, el señor Alejandro desayunó gallo. Es que esto de la verificación me pone muy mal. Sí, autoritarismo brutal del gobierno me pone muy mal. Sí se nota, te mando saludos por acá. Es lo malo de tener 27 coches. Sí. Yo también estaría furioso si no verificar 27 coches y todos viejos. Todos, sí. Sí, tienes razón, Alejandro. Siempre hay muchas razones y la de veras. El teléfono Singo. Ingo. Bueno, pues ya está en la línea Miguel Zigala, él es politólogo internacionalista de la Universidad de Guadalajara. Vamos directamente al rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El rollo de... Miguel Zigala, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muy buenos días, Diego, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Augusto y a Alejandro. Oye, el caso de Cuba sí es un caso pues, que hay que seguir con mucho detalle y mucho cuidado. Primero porque hemos visto imágenes falsas en las redes sociales, tanto de uno como de otro bando. Pero ¿qué sabemos a ciencia cierta o qué podemos decir qué está pasando en este momento en la isla?
Pues yo creo que eso es lo más importante para comenzar a hablar de Cuba, Diego. No sabemos, por la naturaleza del régimen cubano, por la naturaleza del acceso a los medios de comunicación, de las libertades individuales, en realidad, pues los que estamos afuera no tenemos la certeza de lo que sucede en Cuba. A pesar de que en Cuba ha habido un avance importante en el acceso a Internet y a teléfonos celulares, es muy difícil saber lo que está sucediendo. Efectivamente, yo creo que hay que tomar con mesura, pero también con preocupación lo que está sucediendo en Cuba, porque efectivamente hay protesta social generalizada, hay descontento, hay violencia. Ya oficialmente reporta el gobierno cubano un muerto, pero los medios independientes reportan que debe haber muchos más, incluyendo personas desaparecidas, pero no se va a saber, no vamos a saber eso en el corto plazo y quizá nunca lo vamos a saber, porque Cuba sigue siendo pues una dictadura pues híbrida, no cívico-militar como la definen los especialistas, pero también militar, sobre todo al final de cuentas. Entonces, tenemos que hacer muchas conclusiones y lanzar muchas hipótesis con información incompleta, ¿no? Eso es un hecho y el desarrollo de los acontecimientos es lo que nos va a dictar la pauta. ¿Qué te dice, Miguel, el hecho de que la mayoría de las manifestaciones comenzaron fuera de la capital, empezaron en las poblaciones más alejadas de la capital? ¿Qué te dice esto? ¿Hay algún fenómeno propio de la isla? ¿Tiene que ver con un problema económico, con un problema de infección por coronavirus? Claro. Sí, yo creo que dice que, como suele suceder en la mayoría de las naciones latinoamericanas, pues el centro político y económico del país, que suelen ser las capitales en la mayoría de los casos, pues son ahí se encuentran los sectores mejor posicionados socioeconómicamente. Pero lo que nos dice la actual crisis, al ser una crisis generalizada, no hay un solo factor que lo provoca, más sí hay un factor detonante, ¿no? Que es la crisis generalizada, global, económica, de salud, a causa de la pandemia del coronavirus. Como se sabe, pues la situación en Cuba se ha deteriorado por muchas razones, ¿no? De un año a la fecha, por ejemplo, el peso cubano se ha devaluado de manera importante respecto al dólar. Con la llegada de Donald Trump, se implementaron nuevas medidas pues draconianas contra la isla, como la eliminación de unos vuelos que ya se habían restablecido con la administración Obama, la reducción de las remesas, una fuente de divisas muy importante para la isla, la reducción de las remesas por decreto, ¿no? del gobierno de Estados Unidos, más la crisis turística, sobre todo que afectó durante el 2020. Hay un conjunto de factores de crisis, de devaluación del peso cubano, de crisis sanitaria, de un paulatino pero seguro y constante deterioro de la calidad de vida de los habitantes, incluso también ya en los últimos meses un manejo pésimo de la pandemia por parte del gobierno de Díaz-Canel, que no lo había hecho tan mal, pero bueno, los cubanos están también molestos porque la entrada de nuevos turistas sin cuidados, pues ha desatado brotes precisamente en las regiones como Matanzas, por ejemplo, donde turistas particularmente señalados, pues, que provienen de Rusia o provienen de Canadá, socios muy importantes de Cuba, pues han llevado las nuevas variantes y han detonado los brotes. Y los cubanos pues simplemente no encuentran ni las medicinas suficientes ni los alimentos suficientes para atenderse en esta época de enfermedad. Es una crisis multidimensional, multivariada, hay muchas variables, hay muchos factores, incluido me parece el aumento del acceso a la comunicación, al internet, de la prensa independiente, la ida, ¿no? Ya la retirada de Raúl Castro de la presidencia, la muerte de Raúl Castro. Poco a poco se va debilitando el régimen comunista cubano hasta el momento, pero yo la verdad no me atrevo a decir que este es el inicio del cambio de régimen en Cuba, porque las dictaduras socialistas en la región pues muestran resiliencia, ¿no? Ahí estaba Maduro en Venezuela, que nadie daba un peso por él. Ahí tenemos a Ortega cada vez fortaleciéndose más. Otro autócrata que va en camino, que no es socialista, es más bien de derecha, Bukele, está tomando cada vez más poder en El Salvador.
Entonces el pronóstico es reservado en ese sentido también. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días, gracias por estar con nosotros, Augusto Chacón. Buenos días, Augusto. Buenos días. Cuba es un emblema en muchos sentidos y lo que ha hecho la pandemia es exacerbar las desigualdades no solo entre sociedades sino entre países. Podríamos estar en presencia de un efecto económico de la pandemia que termine por impulsar una revolución, porque no solo es la medicina, no solo es la salud, sino, ya lo dijiste, los alimentos, la comunicación. Ahora los cubanos pueden contrastar cómo están ellos contra cómo están los demás. ¿Hay indicios, tú has visto indicios de que el régimen por sí mismo quiera modificar, lo que mandaría una buena señal, o será necesario un estallido como el que ya se perfila, justamente porque ya le llegó la cosa a la gente, al estómago y a la desesperanza? Sí, es tal cual como lo dices. Este estallido social se debe a que la gente ya se está muriendo por COVID y está experimentando aún más hambre de la que pudieron experimentar antes. Sobre tu pregunta, Augusto, pues en realidad el gobierno cubano, el régimen de los Castro, empezó a flexibilizarse desde, digamos, la época de los 2000. Y yo pienso que su punto más alto de la flexibilización, claro, todo de acuerdo a estándares cubanos, ¿no? Porque no deja de ser una sociedad pues, claro, con bastante represión. Pero el punto más alto de esa flexibilización, que no se nos olvide, fue con el restablecimiento de relaciones diplomáticas que se dio con los Estados Unidos, algo de verdad paradigmático. Incluso, recordemos, Barack Obama visitó la isla, la embajada de los Estados Unidos empezó a trabajar nuevamente en La Habana. Se hablaba incluso de que Cuba podría seguir un camino del socialismo de mercado, comunismo de mercado parecido a la experiencia china. Y bueno, el propio Raúl Castro, pues ya en funciones, pues también fue un presidente que no necesitó para nada emplear la mano dura. Entonces, en términos, para parámetros cubanos, el régimen se había flexibilizado, pero yo creo que en este momento, Augusto, yo creo que son dos opciones, ¿no?, las que puede tomar el régimen de Díaz-Canel. Ahora Díaz-Canel, ¿no?, tomando las decisiones al frente de la isla, es o se endurece más y toma el camino más apostado por Venezuela. Recordemos que Venezuela es digamos, el país ascendente ahora con Cuba, ¿no? Cuba siempre ha tenido una especie de socio que funciona como su ascendente, ¿no? Rusia, China, Venezuela ahora. Entonces, las tácticas represivas y violentas de la dictadura venezolana, pues tal vez puedan ser aprendidas y recogidas por el régimen de Díaz-Canel, o de verdad estemos presenciando pues el principio del fin. Yo creo algo muy importante es la sociedad civil cubana, ¿no? La sociedad civil cubana, a pesar de la dictadura. Sí. Miguel, ahí por ejemplo lo que estás planteando es muy interesante. ¿No sería, es hipotético y también es sospechosista, como siempre de mi caso, que le den la salida, por ejemplo, a los Castro por el respeto de lo que hicieron durante mucho tiempo, y ahora con este nuevo dirigente Díaz-Canel le den como ese punto y aparte, y la sociedad sí se levante y diga, bueno, acabemos con esto de una vez, respetemos lo que fueron este apellido durante muchos años, la revolución, pero que inicie otra revolución? Puede ser. Mira, John Lee Anderson, pues gran periodista y cronista de América Latina y el mundo, es una persona que conoce bastante a Cuba, ¿no? Y él señala precisamente el factor de la personalidad, ¿no? O sea, el pueblo cubano sí respeta, admira y le tiene un gran aprecio, claro, algunos con reservas, pero vamos, los padres de la patria cubana más recientes pues son los Castro, ¿no? Él cuenta la historia, Johnny Anderson, que en el maleconazo del 94 Fidel salió a la calle a resolver el problema, a hablar con la gente, y la gente lo respetó y se solucionó con una invitación que hizo Castro a que los que sí quisieran ir se fueran, ¿no? Y efectivamente se fueron 50,000 y vamos, se solucionó de manera pues dialogada,
Sí. Pero ese respeto y esa admiración no la tienen hacia Díaz-Canel, ¿no? Y sí, hay que decir que no es la primera crisis de este tipo en Cuba y el régimen sobrevivió. Es decir, la del 94, muchos apostaban a que no sobreviviría el régimen, cuando el famoso régimen especial, que realmente no había alimentos en la isla, y sin embargo sobrevivió el régimen flexibilizando ciertas cosas. Ahora, también, y ustedes, Augusto, sobre todo tú que sabes mucho de esto, y también tú, Diego, pero ya creo que el mundo no está dispuesto a ver esta tropelía sobre los derechos humanos de los cubanos. Es decir, los países no le entran, pero hoy lo que vemos, la represión, las golpizas, ¿no? El que a la gente la priven de su libertad, pues sí enciende un mundo de manera distinta, ¿no? ¿Cómo ves, Miguel? Mira, yo quisiera pensar que sí, pero honestamente me siento escéptico y creo que es lamentable que la comunidad internacional, que básicamente se resume a los actores relevantes de los países latinoamericanos y Estados Unidos, no creo que vayan a tomar ninguna postura fuerte ante la violación de derechos humanos por esta crisis. La verdad, la respuesta de Biden ha sido tibia. Es un tema que yo creo que en este momento, debido a que hay una crisis en realidad también generalizada en América Latina, todos tenemos nuestros propios problemas, sí. No parecen los mejores tiempos para que haya una concertación internacional, una coordinación como la que hubo, por ejemplo, en Contadora. Miguel, sí. en la anterior distensión que ya mencionaste con Barack Obama, el que jugó un rol central fue el Papa. Exactamente, el Papa, Colombia, el mismo México han sido actores como mediadores, negociadores. Ahora, pues no veo indicios, Alejandro, porque eres el que me está comentando. Bueno, ese fue Augusto. El del Papa fue Augusto. Augusto, sí, Augusto y Alejandro, no veo indicios y recordemos que pues ya no hay Guerra Fría y desde que se fue la Guerra Fría, Estados Unidos tolera regímenes socialistas en América Latina. Entonces, no veo. Por un lado, y por otro, y para terminar, Miguel, agradeciéndote mucho tu tiempo, sí creo que hay que tener mucho cuidado con qué es lo que desde fuera vemos. Sí creo que hay una gran manipulación por ambos lados de lo que sabemos de Cuba. En realidad, lo que hay es un bloqueo informativo bastante importante por parte todavía del régimen y una manipulación por los, digamos, factores que están fuera de la isla de cubanos o de gente pro el sistema comunista cubano. Creo que este tema de la manipulación hace muy difícil saber realmente qué está pasando. Sí, y yo agregaría, Diego, que hay que tener mesura y cuidado porque Cuba es un asunto político muy emocional y sentimental para México, para Centroamérica, para Colombia, para Estados Unidos. Entonces, esa manipulación pues afecta y exacerba los sentimientos que hay por la fraternidad, por la hermandad, por la simpatía que pueda haber hacia el pueblo o hacia el régimen cubano, ¿no? Entonces es un aspecto pues único, interesante, estas emociones que despierta Cuba en la política hemisférica. Sí, tienes razón. Es mucho más de corazón que de razón muchas veces el caso cubano. Exacto. Gracias. Exacto. Miguel Sigala, politólogo internacional de la Universidad de Guadalajara, muchas gracias por estos minutos para Así las Cosas. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo, Miguel. Abrazo. Miguel Sigala. Vamos, ese es un caso de veras. O sea, Cuba despierta pasiones peores que la América. Sí. Más sanas. Es decir. Y más sanas, ¿no? Toda pasión por el América es insana. Es insana. Sí. Oye, justo Sierra se comunicó diciendo lo siguiente, lo voy a leer, pues que no, pero no al teléfono. No al teléfono, se comunicó al de Pati. Claro, pues ya sabe. Ya sabe cuál es el camino, dice lo siguiente, dice buenos días para todo el grupo, no me pasó por la mente la sospecha de Alejandro, pero me uno a esa real sospecha. Y Federico Esperanza dice, se armó el traca-traca. Excelente. Afortunadamente. Este tema de la verificación arma pasión. Bueno, peor que Cuba. Ya está en la línea Paco González. Vámonos directamente con el cácaro. Are you ready? Are you ready? Are you ready? De película. You talking to me? ¿No quieres de entrada opinar de la verificación de Cuba y de la América, nomás para soltar un poco las emociones, Paco? Caballeros, ¿qué tal? Muy buenos días. Llegamos a verificar la alegría y, como dirían los cubanos, venga, súbase a la guagua de la diversión. Bueno, güey.
Oye, aparte de esta diversión de escuchar a Alejandro Sierra, así como... es que si lo vieras, ¿te acuerdas de Plaza Sésamo? Me molesto. ¿Te acuerdas de Paco, el de Plaza Sésamo? Sí. El mozo come galletas. Sí. Lo ves aquí con las galletas enfrente. Furioso. Y verdaderamente furibundo. Oye, pienso en los pobres Uberes que los van a verificar 2 veces al año cuando no ganan dinero. O sea, pobres. De veras. Hay maneras. El silencio. Los pobres Uberes, ¿habías oído eso? Imagínate, Alejandro, no sé, a principios del siglo XX, cuando se iba a sacar a las carretas de circulación a favor de los coches, se hubiera puesto a favor de los caballos. Los pobres caballos que se van a quedar sin chamba. Sin chamba. Sí, lo ha de haber dicho para las calandrias. ¿Y qué van a hacer esos pobres caballos sin chamba? Los van a mandar al rastro a hacer los salchichas. Pues son 500 pesitos, por 2 son 1,000, a ver, pobres. Hay maneras. Medio tanque de gasolina al año. Pero a ellos les quitan una buena lana. Y eso les van a subir la tarifa. Bueno, así es. A ver, ahora sí platícanos, ¿qué vamos a ver para no ver estas cosas? Exacto, si usted no se quiere meter en problemas, hágale como yo, nada más confórmese con un carrito de paletas. Ese hasta ahora, y porque no han tenido la idea, no le cobran todavía verificación, pero no quisiera dejar sembrada esa semilla del mal llamada futuro impuesto. Pensemos entonces en la alegría que nos da el cine, y nos da además una alegría con mucha nostalgia, porque esta semana se estrena Space Jam 2, ¿sí? Con nuevos diseños de los personajes clásicos en 3D, un nuevo deportista en el papel protagónico. Todo esto y lo anterior nos emociona el estreno de Space Jam 2 con el subtítulo Una Nueva Era, por si a alguien no le quedaba claro que es la secuela del clásico del 96, que va seguramente a convocar a todos los fans de antaño, todos los que crecieron con la rivalidad de Michael Jordan, Patrick Ewing, Scottie Pippen, esos grandes jugadores, y también obviamente los que están aburridos con la NBA de hoy en día, que ahorita por cierto está jugando su final, que es Phoenix contra Milwaukee, que es algo así como el Irapuato contra Celaya, por cierto van 2-2 en la final. Si usted está aburrido de eso, hubiera sido jalado más la atención, ¿no? En los tiempos de Butragueño. Miren, al menos sería una final más dulce porque serían las fresas contra la cajeta. Entonces, Ándele. Si no es emocionante, mínimo pega la diabetes después de disfrutarla. Regresando a temas cinéfilos, pues ¿de qué se trata esta película? Aunque sea de caricaturas, sí tiene un argumento. La trama nos cuenta que ahora son los Looney Tunes, Bugs Bunny, el demonio de Tasmania, el pato Lucas, los que le entran al quite para rescatar al hijo de nuestro protagonista, que es LeBron James, el basquetbolista de moda de esta generación, que su hijo está atrapado por una malvada y muy mañosa inteligencia artificial. La película, pues obviamente elige a la IA, la inteligencia artificial, como villano, porque hace 25 años, pues los malos eran extraterrestres, ¿no? ¿Quién iba a imaginar que 25 años después realmente le teníamos que tener más miedo a los celulares inteligentes que a lo que viene del espacio? Lo cierto es que la película tuvo en su preproducción 2 que 3 problemas con esta generación tan sensible a la crítica. Primero, porque se acuerdan que hubo una polémica con quitar del guión a Pepe Le Pew, luego que decían que Speedy González era un estereotipo que no tenía que salir, que Lola Bunny era muy sugestiva. Bueno, toda esta generación está chille. Lo políticamente correcto lo logró. Vamos a acabar haciendo ¿qué? No, pues Pues poner miren, las cámaras apuntando a las estrellas y a ver qué pasa, Sí. ¿no? Ese va a ser el nuevo cine, para no molestar a nadie. Pero si pasa un satélite, nos vamos a quejar. Somos los últimos irreverentes de la radio, así que aguas. Bueno. Al final, ¿Y cómo resolvieron todo eso? No, a ver, no les quiero adelantar el final. La película sí está muy entretenida. Yo creo que es pensada especialmente para los nostálgicos, todos los que crecimos viendo a los Looney Tunes, que no nos ofendía que el coyote se cayera por un barranco. Es precisamente a este público, ¿no? A los que gustamos de esos clásicos. También obviamente tiene mucho entretenimiento para los más pequeñines, para los que son muy fans del deporte. Yo creo que vale la pena. El básquetbol obviamente no es el deporte de este sexenio, pero sigue siendo el deporte entretenido para los que tenemos una unidad deportiva cercana. Y ahí está una opción entretenida y bonita para quienes quieren ir al cine. Ahora que pisando un poco el terreno cultural, con el permiso del maestro Trino Camacho, yo ayer anduve dándome una vuelta, nunca mejor dicho, por el Trompo Mágico. Sí tiene que ver con cine, aunque parece que no, porque tienen una exhibición, una sala de exhibición de una película de stop motion mexicana, por cierto, que se hizo aquí,
que se llama Insomnia, que es de estos monitos que mueven movimiento por movimiento en plastilina o con resinas. La verdad está muy entretenido. El Trompo Mágico, de repente siento que es un museo que se menciona poco, a lo mejor porque nos queda lejos a los que vivimos en Guadalajara, pero vale la pena darle una vuelta. Está ahí en González Camarena, la Central González Camarena, la avenida de Zapopan, que está para mayor referencia por el SAT. Entonces, en el Trompo Mágico aprendes y sueñas, en el SAT olvidas y sufres. Ahí está, sí, ¿no? El claro. King. Y al lado de la Secretaría de Educación, que ahorita debe estar así como, oye, media dormida. Está como en medio. Paco, hace muchos años, cuando Trino Camacho le daba por la antropología, dijo en célebre ocasión, después de que jugamos un partido de fútbol, hablando de este básquetbol de las canchas, que como las que citaste, que el básquet era para marihuanillos y el fútbol para cerveceros, claro, para cheleros. Esa era su hipótesis antropológica. Y el béisbol para gorditos en pijama, diría Alejandro Sierra, para completar el cuadro. Tripones en pijama. Frase digna de la resurrección de Diógenes, el maestro Trino Camacho. Sí. Bueno, ¿alguna otra cosa para terminar, Paco? Nada más rápido recordarles, déle una oportunidad si usted no conoce todavía el Trompo Mágico. De veras está muy entretenido, tienen literatura, nutrición, cine, gastronomía, física, comunicación, y si no le entiende usted a nada, hasta un futbolito tienen para que no se aburra. Y ya nada más para cerrar, para los cinéfilos, para la gente que le gusta ir al cine y sobre todo que son festivaleros, que este año ya va a haber buenas y malas noticias. Ya se anunció que sí va a haber festival presencial de Guanajuato, del Guanajuato Film Fest, que es muy formativo, es de cortometrajes, va a ser en septiembre del 17 al 26. La mala es que ya no va a ser en Guanajuato capital, abandona la ciudad donde nació y ahora va a ser en León, en San Miguel de Allende y en, válgame la ironía, ¿en León, de moda, Irapuato. Sí, en León. No, bueno, es que el eje León-Irapuato es la nueva capital del mundo. Es como decir el este de los Estados Unidos, como decir Nuevo León, Jalisco. París, Milán en la moda, ¿no? Deberían hacer un tren rápido ahí, ¿no? Un tren rápido. Sí, ¿por qué no? Para ir a Irapuato. Entre León y Irapuato, pues si la aceleras ya te pasaste. Sí. Pero un tren es un estado de primera, ¿no? Metes segunda y te pasas. Exactamente. No, ese es Chiapas, que metes segunda y llegas al tope. Sí. No hay tantos topes en ningún lugar del mundo como... O sea, usted se queja aquí en Chiapas y hay topes de verdad. Tlaxcala, es terrible. Bueno, Paco, muchas gracias. Oye, no sé. Gracias, caballeros. Un abrazo, Paco. Buenas últimas llamadas, a ver. Adriana Machuca dice, no hagas corajes, Alejandro. Tranquilo, relájate. Tranquilo. Es que pienso en los taxis y en los Uberes. Sí. No le pidan eso. Hagan mejor el esfuerzo de cerrar los ojos, respirar hondo e imaginarse que en su cochera hay 27 automóviles. ¿Qué haría usted? No, que deben ser verificados. No estaría usted furioso. Y todos con placa en terminación 7. 7, 8 y 9. 7, 8, 9. Sí, porque además, como le da por esas cosas así de... No, es que, a ver... la cábala, eso pidió todas con 7. Entre las verificaciones y las ciclovías me van a matar. Sí. ¿Y sabes qué? El dinero que se recaude de la verificación va a ser para construir para ampliar las ciclovías. Otro carril. ¡Qué maravilla! Bueno, por aquí justo Sierra escribió, dice, sobre el tema de verificación, existe un número considerable de autos de colección que se usan eventualmente. ¿Se les dará permiso especial? Yo espero que no. Pues Alejandro tiene el 60% de sus autos. Tienes que sacar placas de auto antiguo y ya no vas a la verificación. Porque se usan poco. Y el Cachanilla nos dice, con AMLO y sus ocurrencias debemos tener 90% de desconfianza y otro 90% de precaución. El 10 se lo dejamos a Alejandro para el sospechosismo. Está muy sospechoso porque de lo único que no funciona el teléfono funciona todo, pero menos el WhatsApp. Yo creo que hay... Bro. Alguien está queriendo conquistar el mundo. Pegasus te saluda. Pegasus, saludos, Pegasus. Gracias. Bueno, vámonos, muchas gracias a quien hizo posible el programa el día de hoy. Erika Toribio tuvo la producción, Pati Sánchez en la información, Javier García, como todos los días, en los controles y la operación, Alejandro Sierra, Augusto Chacón. En los berrinches. Alejandro en los berrinches, Augusto Chacón, tratando de calmar al señor. Qué bonito es hacer de un jueves martes. Vámonos, hasta mañana. Bansi, un banco entre personas, presentó Así las Cosas, Jalisco. Hay tantos otros asuntos. Tenemos una política de pruebas. So we have people coming into this country para organizar